Caminar por aquí nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción plena, nos deja tranquilos, porque sabemos que en estos pasillos, en estas oficinas, nace cada día el nuevo país. Sabemos que aquí se trabaja para nosotros, se organiza, se transparenta. Aquí se ha logrado poner una nueva cara a nuestro país. En estos pasillos renace la esperanza, porque dentro de estas paredes se trabaja en serio. Son horas enteras de dedicación para planificar un nuevo país. Pero no siempre fue así, no siempre hubo esperanza, no siempre se trabajó para nosotros, para todos. No siempre el país fue tan ameno como lo es hoy. En estas mismas oficinas, en estas mismas salas, en estas mismas paredes, la vida era otra. Y nos la contaron bien. En estas gradas, un presidente bajaba cada media hora para decir, dentro de su desesperación, todo lo contrario de lo que sostenía antes, y en realidad le iba peor tras cada aparición. El país tiene garantizada la tranquilidad y la paz ciudadana. Muchas gracias. Señor presidente, de la República. Señor presidente. Nuevamente presidente. Ocurría en el mismo día en que aquel presidente fue declarado loco por un Congreso que no tuvo legisladores, sino psiquiatras. El señor presidente no está en condiciones de gobernar la nación porque no tiene estabilidad emocional. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República. Los líderes políticos y el doctor Javier Alarcón. Se aprovechó un carnaval que terminó mojando a millones de ecuatorianos. La policía va a proceder a responder. Se espera de la policía. Los amparos siguen. Camaradas, les pedimos por favor que la policía no siga echando gases. Se contrató una camioneta donde subieron todos. Nos dicen que la salida de ese presidente no se dio precisamente por la misma puerta por donde ingresó cuando ganó las elecciones. Cuentan que una mañana de febrero quienes estaban en la Plaza Grande, vieron sacar costales llenos que ingresaban a vehículos sin placas. Y cercanos colaboradores del presidente de la República han salido entre estos, que se han confirmado ya, la hermana del presidente Bucaram, abogada del Bucaram, Andrés. Mientras, en el Congreso, un grupo de políticos se hacían de la presidencia de la República. Se va a poner fin a 6 oprobiosos meses. Casi a finales de la década de los 90. Gracias. Documentos, textos, la prensa nacional, todos nos acercan a esa realidad, la realidad que vivieron nuestros padres, la realidad que no conocíamos. No, pero este no fue el que estuvo preso. Qué pillo, loco, qué bestia. Ese presidente que nos gobernó cuando ni siquiera íbamos a la escuela, dejó el gobierno y fue a la cárcel. Un solo voto en el Congreso y quedó como presidente de la República. Abarcó a todos siendo tan solo uno. Que el presidente de los ecuatorianos, elegido por el Congreso Nacional, desaloje al invasor y los concesioneros en esta misma tarde. Estábamos en la década perdida. Nacimos en los 90, cuando no hubo oportunidades, cuando lo de todos era para pocos. Abdalá Bucaram abandona el país en las primeras horas de la tarde. Nos cuentan que aquí un presidente quiso privatizarlo todo. Nuestros padres escuchaban el festín de las telefónicas, negocios de los que participaron hasta los medios de comunicación que siempre callaban. Todo era solo para ellos. Y ellos eran los únicos beneficiados. Solo entre ellos se ayudaban. Solo entre ellos se rescataban. Solo entre ellos se entendían.
Y fueron tan descarados que armaron sus propias leyes y hasta sus propias constituciones. En un cuartel militar armaron una constitución para salvarse entre ellos. Hicieron marchas, se pusieron crespones negros en el pecho y dijeron que nunca se iban a huevar. Ustedes me conocen. Yo no me ahuevo jamás. Y terminaron con todos nosotros. Lograron separar a nuestras familias. 3 millones de nosotros se fueron. Aquí ya no había nada seguro. No hubo quien nos salve porque se salvaron solos. La partidocracia arrasó con todo y no quedó nada. Recorriendo este salón los reconocemos. Reconocemos a ese presidente que cambió la moneda. Lo reconocemos. Jura usted por su honor reconstruir física y moralmente el país, anteponiendo los intereses nacionales a los particulares de cualquier persona, grupo, ciudad o región. Sí, juro. Y quitaron la plata, se la cogieron. Está analizándose una posible ayuda, ¿sí? Esto significa que habrá la garantía absoluta de que los cuentaahorristas y cuentacorrentistas del banco tendrán el respaldo del gobierno nacional. Este es un momento para nacer, no es un momento para morir. Si ya no tengo con qué mantenerles, si ya no voy a tener con qué mantenerles, entonces ¿para qué? ¿Para qué quiero mi vida? Cambiaron la moneda cuando ya nadie tenía un sucre. Y es un sentimiento que se vaya la plata así tan mal. Es un momento para curar, no para herir. Con la idea de que ya tenía reunido alguito y ahora imagínense con todo lo que nos quitan y nos hacen perder. Revisando los archivos, ahora lo entendemos mejor. Sin bancos hasta el viernes. Cerraron todos los bancos, guardaron los ahorros de nuestros padres, nuestras familias quedaron casi en la calle y sin plata, debían pagar por nuestros estudios, porque de ninguna escuela era gratuita. Ahora veo que fue súper injusto. Estamos en un caos bárbaro, yo no sé, este Magua nos tiene fregados. Nos dicen que ese presidente se rodeó de banqueros y su compromiso hacia ellos fue tan grande que fue a los únicos que salvó. Porque los demás, la mayoría de ecuatorianos, nuestros padres, quedaron sumidos en la pobreza. Nunca hubo tantos pobres en el país y quienes estaban al frente de la política económica ni siquiera se inmutaban. Engaños, engaños y más engaños. El ir a una incautación es el antimercado. Está fuera, completamente fuera de la filosofía de gobierno. Pusieron a personajes claves en todas las administraciones para autoprotegerse. En la gobernación del Guayas, y más tarde cuando estalló la crisis, un banquero estuvo al frente de la dura política económica. Lo llamaron superministro, el asesor económico más cercano al presidente que enterró el Sucre, el asesor más cercano al presidente que guardó los ahorros de nuestros padres, y dicen ahora que fue el presidente que salvó a los banqueros. Eran nuestros primeros años de vida. No sabíamos qué pasaba. Todo era oscuro, lleno de ruido. Ahora sabemos que todo fue un engaño. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? El fruto de mi trabajo honrado en 84 años. No vamos a tocar un centavo de nadie. Y mintieron a nuestras familias. Ese presidente se fue y con él los banqueros. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es
futuro para el Ecuador. Muchas leyes para pocos y pocas leyes para muchos. Así se manejaban aquí, en esta sala. Eran los dueños del país, y aún se los escucha. Cerdo miserable, cerdo miserable, cuernudo de mierda. Quito en la historia, Quito, te indulgan por maricón. ¿Sabes por qué? Porque me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre. No. Estúpido. Eres cuernudo porque eres onanista. Anda al diccionario y pregunta lo que es eso. Onanista. Tu mujer te dice eso. Por una ley prácticamente se mataban. No parecía un pleno de legisladores. Parecía una sala de ring donde el más fuerte era el que ganaba porque pegaba mejor. ¿Quién lo agredió a usted, doctor? Jacobo Bucaram. Les movía otro tipo de intereses, no el popular, por cierto. No lo vimos, nos lo contaron. Por aquí se arrastraba, se insultaba, se agredía. Tají intentó protestar. Momentos en que el diputado runtosista Villamagua lanzó un cenicero contra aquel. Señor, que vean los medios de comunicación. Señor, que vean lo que me han hecho. Se manejaba un país al vaivén de las mayorías políticas. Mayorías que siempre eran las mismas. Mayorías que aprobaron todas las leyes que nos llevaron al despeñadero. Y no se cansaban de gritar. Ven para mearte, insecto, hijo de puta. No puedo pegarte, tengo que mearte. Ven para mearte, hijo de puta, maricón. Rata. Nacimos de un país sumido en el caos. En un país donde con rapidez debíamos aprender los nombres de los presidentes porque hubo muchos y nos era difícil saber quién era qué. Se farrearon la nación, bailaron encima de todos, hicieron que sus familiares los acompañen a gobernar, metieron a hermanas, cuñados, sobrinos, primos, tíos hasta de embajadores, y nada bueno salió de ahí. Usaron los bienes del Estado a su antojo. A ver, Napoleón Villa. Aunque Napoleón Villa no es funcionario público, utiliza bienes del Estado como si lo fuera. El fin de semana se movilizó en el helicóptero de la policía hacia San José de Minas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Encantado. Fue el presidente que se hizo pana de los norteamericanos. Y fue donde Bush para ofrecerse. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Hace poco me contaron que ese presidente fue seducido por la banca que cubrió todas sus espaldas y llenó todas sus expectativas. Llegaron donde el presidente Bush y Lucio y sus asesores, los asesores del más alto nivel, los mismos asesores que ahora se presentan como demócratas, como personas recatadas, pero son los mismos que en la Casa Blanca, allá en Estados Unidos, dejaron a nuestro país en manos de Bush. Ahora vemos en los archivos a banqueros como Guillermo Lazo, entregándose a los intereses de George Bush, de mano con el presidente que meses después fue votado por nuestros padres. Un presidente que nos entregó al Fondo Monetario Internacional y que para cubrir los apetitos de la banca nos dejó embargados, subiendo la gasolina y todos los servicios. Todo estaba por las nubes. Nuestras madres debieron aprender a multiplicar súper bien, porque como se decía en mi casa, no había sueldo que avance. Ya no éramos tan chicos y algo nos acordamos. Nos acordamos que nuestros padres se cansaron del engaño y de la burla y salieron a las calles. Ahí está, bala. Fírmela a ese. Ya le estoy grabando. Se cansaron.
Y votaron a aquel presidente que nunca murió en el intento de cambiar el país, porque nunca lo intentó. Y juro, una vez más, ante ustedes, pueblo de mi patria, que jamás los voy a defraudar. O cambiamos al Ecuador, o morimos en el intento. Fue otro engaño de los mismos. Se disfrazó de progresista para gobernar con la derecha y el populismo. Así era este país, ingobernable, todo un desastre, hasta la primera mitad de la década del 2000. El presidente que engañó a nuestros padres y a nuestros hermanos huyó. Dicen que ese presidente fue tan entreguista que tras haber estado asilado en Colombia y en su regreso a Ecuador para permanecer preso en el penal García Moreno, dio cuentas a los Estados Unidos de sus movimientos, y tal como lo hizo hace meses con el presidente de la Casa Blanca, con el presidente Bush. Ahora lo hacía con la embajadora norteamericana, que lo llamaba a pedirle cuentas en el mismo avión que lo traía de regreso a Quito semanas después de su caída. Al parecer, tenía la costumbre de reportar todos sus movimientos a la embajada de Estados Unidos. Ya le pongo, ya un momentito, por favor. Aló. Los forajidos, como se les denominó a nuestros padres, conocieron a un noble político que rápidamente se ubicó en el corazón del pueblo. Yo soy de la escuela menos común en los actuales momentos en economía, la escuela del sentido común. Y soy el forajido 0908813512. Nos cuentan que fue uno más de los que protestaron contra el dictócrata, como se llamaba ese presidente que traicionó al pueblo. Y yo soy un dictócrata. Ya recordamos qué pasó después. Bebé, aquí está cuando él ganó el Correa, ven a ver. Oye, ¿qué a lo bestia? Es bueno ese presidente. A ver, ¿qué dice? Enseguida nos cayó bien. Desde el principio vimos que era un presidente joven, un presi bacán. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro. El país que conocemos es muy diferente al que acabamos de descubrir en los archivos, en las fotos, en las conversaciones con nuestros padres. Muy diferente al país de nuestra niñez cuando ni siquiera se podía viajar con seguridad, en medio de carreteras destruidas. Ahora se llega seguro a cualquier lado, porque las vías son amplias, de primera calidad. Mis tíos dicen que antes, a propósito se construían malas vías, porque en pocos años podían volver a negociar y aumentar las ganancias. Era el círculo vicioso de todos los gobiernos. Ahora lo sé. Buenos días, ¿cómo le va? Tiene una vueltita. Se ve lo que ha hecho, buenas inversiones, buenas vías a nivel del Ecuador. Claro, sí. Queda un gusto ir por las carreteras ahora, ¿o no? Sí, Revolución Ciudadana está en marcha y todo bueno para lo que era antes. Magnífico, todo bien, buenas vías. Buenas carreteras. Toda pasta. Yo viajo, imagínense, yo estoy viniendo de Tulcán. Avanza a Santo Domingo, cargo en Santo Domingo, ¿a dónde me voy? Pero todas las vías están buenas. Y hay miles de kilómetros asfaltados y de concreto. Kilómetros que nos llevan a todo lado, que unen al país, que unen familias, que unen regiones. Hola. ¿Qué tal les va? Bien, todo bien, bienvenidos. Gracias. En la costa el invierno ya no parece ser un problema, porque las carreteras son duras, compactas, vías de calidad para que nuestros primos puedan sacar sus productos al campo, para que sus animalitos puedan ser comercializados en los grandes mercados de las grandes ciudades. No entiendo por qué antes no fue así. No entiendo un por qué si veo que ha sido fácil hacerlo. Solo se necesita trabajo y honestidad. Tan solo eso. Aunque eso que parece muy básico y simple nos dicen que nunca hubo. Sí estoy en condiciones de pedirles el 10% de coima a las empresas constructoras. Ya fue el colmo, el ministro de aquel presidente que se fugó pidiendo públicamente coima a los contratistas. Yo no sabía eso y me acaban de contar.
Ahora entiendo por qué antes nada funcionaba, por qué antes las carreteras siempre estaban en pésimo estado, por qué antes los puentes estaban destruidos, por qué antes las ciudades permanecían abandonadas. Ahora sé por qué ni siquiera habían puentes. Ahora sé que ciudades como Bahía, sin el cambio que viabilizó la Revolución Ciudadana, jamás iban a salir del subdesarrollo. Nosotros como manavitas y yo como oriundo, hijo de Bahía de Caracas, me siento muy orgulloso de tener esta grandiosa obra que nos beneficia a todos los manavitas y a todos los ecuatorianos. Y me gusta ir a Bahía de Caracas, una ciudad que ha cambiado, una ciudad que pese a que fue una especie de sede presidencial en tiempos de los neoliberales, poco avanzó. Me dicen que servía solamente para que unos cuantos ministros vayan a broncearse, porque a nadie se le ocurrió jamás escuchar las necesidades de los habitantes, necesidades que se resumían en una sola obra, el puente. Este puente, el añorado puente, una majestuosa obra que se concretó sin mucha bulla, un puente que une a los pueblos, aquellos pueblos que fueron destruidos por los viejos políticos. Era el viejo país y ahora lo sé. El país de las gabarras, de las demoras, el país de la partidocracia. Ahora nuestros hermanos mayores tienen envidia de nosotros. Tienen envidia porque hoy la gratuidad en la enseñanza pública es real. Nos envidian porque en el tiempo de nuestros hermanos, gremios como la UNE se apoderaron de la educación pública con chantajes y amenazas. En Quito los colegios permanecen vacíos. El paro de los maestros continúa. Es el Consejo Nacional de la UNE. Nos envidian porque dicen que nuestros hermanos jamás iniciaban clases temprano. Y pensar que nosotros nunca jamás hemos tenido un paro de maestros. ¡Qué cambio la plena! Hola, bienvenidos a mi colegio. Gracias. ¿Cómo se llama tu colegio? Julio Moreno Espinosa. ¿Y toda tu vida has estado aquí? Sí, desde el primer curso. Es el mejor colegio de Santo Domingo. Sí, ¿y es privado o es público? Es del Estado, es fiscal. Y esa no es una escuela del milenio, donde la educación alcanza otro nivel. Ahora veo que la mejor educación llega a donde ni se pensaba que llegaría. Unos panas indígenas de Imbabura tienen todo. Ni los colegios más aniñados de Quito se les iguala. No conozco, pero he visto en televisión que esa escuela del milenio es a lo bestia. Por eso somos envidiados. Porque tenemos la suerte de formar parte de la generación de la revolución. Nos sorprendieron de una al entrar. Aquí no había nada, ni siquiera un pequeño dispensario. Ahora en cambio, un tremendo hospital. Como en las películas. Es lo que conocemos, lo que estamos acostumbrados a ver, porque esto para nosotros es normal. Lo anormal, lo raro, lo inaudito, era lo que ocurría antes, porque nos enteramos hoy que antes ni siquiera una curita. Pero un hospital del primer mundo en Santo Domingo de los Colorados, ni soñarlo. No, antes sufríamos mucho con la salud, no teníamos buenos hospitales, es más, ni buenas carreteras para llegar a los hospitales, a los pocos hospitales que habían. Entonces, ¿qué les digo? Es la atención muy buena, la estructura buena, y es algo que todos los ecuatorianos nos merecemos. Y sabemos hoy que todas estas obras majestuosas, que pudieron haberse construido pero que jamás se construyeron, se las hace con el dinero del pueblo. Ese dinero que antes servía únicamente para pagar deuda, para que los organismos internacionales hablen bien de nosotros, para que hayamos sido considerados en los planes del Fondo Monetario Internacional como países aliados, para que la supuesta imagen de Ecuador esté al alza, tan solo para que unos cuantos burócratas estén contentos. Y Ecuador tiene que saber que necesita caballos, y necesita 10 caballos,
porque tienen experiencias. Pienso que somos nosotros los ecuatorianos y son los extranjeros los que nos deben asesorar. Ese mismo dinero que volaba a todos lados sirve hoy para esto. Aquí todo avanza a un ritmo que no se había visto antes. Cumplir los objetivos planteados es la consigna de cada uno de los trabajadores. Todo esto forma parte del nuevo país. Me quedé maravillado, no pensé que fuera tan bacán y tan grande. Me dicen que aquí se garantizará la energía por años. No sé mucho de ello, pero les creo porque en verdad es a lo bestia. Y sé ahora que hay muchas más. Sabemos también que nunca se planificó, que nunca se dio importancia a las megaobras, que nunca hubo megaobras, que para que haya luz dependíamos de las lluvias. Nos cuentan de la hora Sixto y de los efectos posteriores, de las décadas que tuvieron que pasar para que se piense en la nueva matriz energética y las décadas para que ésta se concrete. La medida rige para todos los ecuatorianos. Todos comenzaremos el día con una nueva hora oficial. Era el viejo país. El mismo país de los tramitadores, de las coimas, de la corrupción. Nos enteramos que antes hasta se vendían identidades y que bastaba tan solo algo de dinero para contar con identificaciones falsas que pasaban como legales. No entiendo por qué lo hacían si hoy parece tan simple controlar la identidad. Si es tan fácil tener una cédula segura. Si en apenas 2 horas, como máximo, podemos sacar la cédula en un registro civil moderno, amplio y sobre todo honesto. La misma honestidad que se ve, que se siente y que flota en el ambiente cuando recorremos por el ferrocarril. Fuimos viendo cómo se recupera el tren. Hemos sido testigos de su rescate. Hemos paseado y hemos conocido parte del país en este tren. El tren que fue olvidado por años. El mismo tren que quiso ser vendido, al que intentaron privatizarlo, al que robaron. El olvido del ferrocarril de Alfaro fue tan grande que lo desmantelaron casi en su totalidad. Se robaron hasta los durmientes que lo vendían como chatarra. Ahora lo sé. Patrullajes normales. Esto es habitual y no está fuera de lo común, ni tiene nada de raro. No debería tenerlo porque es frecuente y nos acostumbramos a él. Nos acostumbramos a ver cómo la policía sale a las calles bien armada, bien equipada, con buena comunicación, con seguridad. Es común para nosotros que los cuarteles policiales sean los lugares ideales para descansar, y no nos imaginamos cómo es que antes eran casi unos tuburios. Esto para nosotros es normal, pero para nuestros hermanos mayores y nuestros padres, esto es lo fuera de lo común. Porque antes, en el tiempo de ellos, los policías ni siquiera tenían balas, peor armas o chalecos protectores. Era común ver cómo se hacían colectas para intentar equipar a los uniformados, cuando hoy, en nuestro tiempo, todos están perfectamente equipados. Cada uno tiene asignado un número de cámaras en el cual tiene que vigilar constantemente. En nuestro tiempo siempre hay algo que empieza, algo que avanza y algo que concluye. Por eso tenemos más y mejores oportunidades que nuestros mayores. A la familia de nuestros padres nunca les ayudaron. Si tenían en casa a alguien con alguna discapacidad, debían arreglársela solos. En nuestro tiempo resultaría inaudito no recibir apoyo. Sería alarmante que el Estado no preste ayuda. Sería reprochable que no se encargue de nuestros discapacitados. Vemos que el programa Manuel Espejo ha calado tan hondo en la sociedad que ya es parte de nuestra cotidianidad y no concebimos un país donde este programa no tenga cabida. Por eso decimos que la Revolución Ciudadana nos malacostumbró.
Ahora es cotidiano ver cómo brigadas de médicos, psicólogos, visitadoras sociales llegan a lugares donde nadie había llegado. Estamos mal acostumbrados y por ello ya no aceptamos un país donde lo social pase a segundo plano, como me dicen que fue antes. ¿Cuánto dinero tiene en el banco? Bueno, pues yo tengo algunos miles de dólares en el banco. No creo que pueda hacerlo público, pero repito, pues eso está declarado. ¿Pero por qué no si es política? ¿No debía ser público su riqueza? Sí, es pública. Con las casas, con todo lo que tengo, debo llegar pues ya aproximadamente unos 400,000, 500,000 dólares. No recuerdo exactamente pues cuánto tengo en los bancos, pero debe estar alrededor de unos 900,000 dólares. Ahora sé que nuestros abuelos clamaban por la atención médica que les llegaba a cuentagotas. Ahora sabemos que muchos de nuestros familiares, ya en la tercera edad, debieron movilizarse, debieron salir a la calle para que un presidente les escuche. Ahora sabemos que muchos de nuestros jubilados murieron. Y para exigir que el Ejecutivo dé paso al proyecto, realizaron una marcha hacia Carondelet, cargando 14 ataúdes que representan a los jubilados fallecidos durante este mes. Hoy es a lo bestia ver lo que pasó antes. La alegría que reunió a las familias pobres de la ciudad de Guayaquil alrededor del municipio no solo se empañó con las muertes que ocasionó este estilo de hacer política, sino que las propias fundas llenas de juguetes, entre comillas, solo contenían como punto clave una leyenda con letras grandes que decía Abdalá. Ya completé $1,000,000, yo le dijo a ustedes, pero no me lo dijo una sola vez, pues es como tomarse unos 10 vasos de agua, ¿saben? ¿Cuánto? $1,000,000. Ya completé. Tú eres Gil, ¿no? $1,000,000. A los amigos, ¿no? Empezaba a darle $500, $1,000. Saber que esto era para nuestros padres algo que ocurría todos los días, no puedo entender cómo es que aguantaron. No creo que hayan aguantado tanto. Verás que le votaron un pocotón de presidentes. Aunque ni eso, porque el que venía era peor que el que se iba. Por eso es que pensaban que sí sería siempre. La plena que ahora estamos mal acostumbrados porque todo marcha bien, sin relajos, sin bullas, sin broncas. Este presi, yo sí dije que siempre era un bacán. De una le defiendo, loco. Le defiendo de todos esos manes que quisieron tumbarle. Le defiendo de esos manes que quisieron darle el golpe de estado. Le defiendo de los políticos que por ahí reclaman para otra vez volver a fregarnos como nuestros padres. Pero qué va, loco. Ya no aceptamos un país como el de nuestros padres. Ahora es de otra historia, man. Ahora es época de la revolución. Y esta revolución la plena que nos gusta. No ves tantas notas bacanas, man. ¿Ya ves? Tienes la suerte de haber nacido en esta época, loco. Hubiera sido antes. Pura piedra, loco, ¿no? Y ahora sé que tengo suerte de haber nacido ahora, güey. Porque si nacía antes... Vamos en bus, ¿Qué busco, Gem? No sé. Somos el pueblo de este gran sueño, los que ponemos asfalto y concreto, los que construimos el Ecuador nuevo. Somos la patria recuperada, choferes, taxistas, los vende agua, indígenas, negros y cholos de sangre brava. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Los de la clase antes olvidada, el chiro que fía y siempre te paga, el flaco que vende en la esquina naranjelada, la empleada que fue finalmente afiliada, el man que en la roja limpia la ventana, la madrina que te sirve la colada. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael.
que por fin avanza, que ya no ve tuna, que ve la esperanza. Los niños que no mendigan y que ahora cantan. El pana que vende cebolla en la plaza, que come cangrejo sentado en su casa. El 80% de apoyo que vota y que manda. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Vamos ciudadanos, que esta es nuestra revolución, la revolución ciudadana. El dueño del cyber, del colectivo, el estudiante que hace su camino, el que lucha, el que se esfuerza por su destino. Somos el pintor, el peón, el obrero, que ha vuelto a su patria a hacerla crecer, porque la esperanza vuelve a renacer. Nosotros somos el pueblo, lo que tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. El ama de casa y los abuelitos, el pilas rebelde que rompe el cliché, que sabe que la patria cambia con Rafael. El buen empresario, honesto y honrado, puro camello se gana el centavo, que grita los goles con gusto en el estadio. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. See Ecuador improving all the time. Ecuador was smart enough to realize. Por eso creo que Ecuador tiene que sentirse muy orgulloso del presidente que tiene. En ese sentido es que Rafael Correa salía con una aprobación como número 1. Incluso te diría, en estos meses todavía ha subido. We believe that in Ecuador things were much better because there was a political program behind. Los niveles de endeudamiento del Ecuador han alcanzado los menores niveles históricos. Los mismos estudios comparan el progreso de Ecuador junto al de Colombia y Colombia se queda 30 años abajo. The image of Ecuador, the awareness of Ecuador, I think that's where you see changes taking place. El rol que está teniendo en este momento, por una parte el presidente Correa, por otra parte su revolución ciudadana, se distingue a escala internacional como una de las experiencias más interesantes, porque se está llevando a cabo lo que podríamos llamar una refundación del país, una reconstrucción política, pero también social, económica, cultural del país. Y por consiguiente esto se observa con un gran interés a escala internacional. ¿Tú crees que la política de Rafael Correa es original? Sí, es evidente. Llegar a la Ciudad de México es comparecer a una de las culturas más ricas del mundo. Allí sus más de 8,5 millones de habitantes recorren a diario la doble vía del pasado y del presente. En medio de la velocidad y de los contrastes propios de las grandes urbes, opera la Consulta Mitofsky, la empresa mexicana líder en investigación pública y una de las más respetadas a nivel internacional. Sus trabajos son tan variados como profundos. El índice de desempeño de los presidentes del mundo fue uno de sus temas recientes y que acaparó la atención de millones de ciudadanos de todas las naciones. Primero, tendríamos que ver la historia de Ecuador. La historia de Ecuador es una historia de presidentes efímeros, presidentes que iban y caían, y cuando entraba alguien es prácticamente la apuesta era cuánto iba a durar. Entonces era una sucesión de fracasos de gobierno, llamarlos de alguna manera. De repente, cuando entra él,
en un rompimiento de un sistema político, le llamaría yo así, porque sí llega, simplemente te diría, en un año el presidente anterior traía 21% de aprobación y él lo triplica a 71% por su sola llegada. La crisis mundial del 2008 no afectó la credibilidad de un presidente tenaz que tomó medidas sociales y económicas acertadas y aceptadas en el electorado, con el que desarrolló una inédita relación de lealtad. 5 años después de electo, según la consulta Mitofsky, su evaluación positiva es del 75%, la más alta de los mandatarios de América, sobrepasando a presidentes como Barack Obama, de Estados Unidos, y Stephen Harper, de Canadá. En ese sentido es que Rafael Correa salía, que me acuerdo en septiembre, con el 75% de aprobación, salía con una aprobación como número 1. Incluso te diría, en estos meses todavía ha subido, anda por el orden de 81% en este momento. Todavía está más arriba de lo que lo reportamos en la última recopilación. Atenas, Grecia. Caminar por las ruinas de una civilización que transformó al mundo estremece. Al igual que mirar cómo cientos de manifestantes no alcanzan a entender en qué momento su país se fue a la ruina. Grecia se desmorona y su origen es conocido. El sistema bancario privado promovió una serie de riesgosas facilidades para el acceso a un crédito desmedido, antitécnico e irresponsable. Los ciudadanos griegos cayeron ante ese espejismo, provocado por una banca que no tuvo la regulación y el control adecuados, complicando un escenario crítico que ahora el gobierno quiere resolver, evitando cobrar y recuperar el dinero que prestó a la banca en problemas. Para ello, requiere de unos recursos económicos que busca hallar a costa del sacrificio ciudadano, incremento de impuestos, reducción de salarios y pensiones de jubilación, entre otros. Cuando el primer ministro Yorgos Pandreou propuso un referéndum para consultar a la población si es que estaba dispuesta a someterse a nuevos sacrificios con tal de pagar la deuda, se dice que los países de la Unión Europea le cerraron el paso y simplemente lo derrocaron. En su lugar, se establece una dictadura financiera con un banquero a la cabeza, al mando de un gobierno tripartito que no fue elegido por el pueblo. Leonidas Vatikiostis, documentalista griego, desvirtúa la versión oficial que señala a la sociedad civil como la responsable de los sucesos por no saber endeudarse. Endeudocracia evidencia la responsabilidad de la banca, su anuencia indiscriminada ante las recetas del Fondo Monetario Internacional. En este documental, Vatikiostis destaca la actitud de Ecuador frente al Fondo Monetario Internacional. We knew about the example, we knew about the audit commission that he created some years ago. So we started following information and tried to find information about him. Το Ιράκ κατάφερε να διαγράψει ένα μεγάλο τμήμα του χρέους του με τις πλάτες μιας αυτοκρατορίας. Μια άλλη χώρα όμως αποφάσισε να σταθεί στα δικά της πόδια και να τα βάλει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους μεγάλους δανειστές της. Κατάφερε να αποδείξει ότι το χρέος της ήταν όχι μόνο απεχθές, αλλά παράνομο και αντισυνταγματικό. Καλώς ήρθατε στον Ισημερινό. Actually, I made a radio program about Rafael Correa and Ecuador and this audit commission. And it was the first time that so many people called and were asking for more information. Journalists, even politicians. And actually, that was the first idea that we should present the work that was going on in countries like Ecuador, especially with the audit commission. Hay compromisos nacionales urgentes y nosotros primero pondremos los compromisos nacionales a los compromisos internacionales. En buena hora, si podemos cumplir ambos, pero nuestras prioridades son muy claras. Primero la vida antes que la deuda. My real job was deal making. It was giving loans to other countries, huge loans, much bigger than they could possibly repay. And one of the conditions of the loan, let's say $1 billion loan to a country like Indonesia or Ecuador, and this country would then have to give 90% of that loan back to a U.S. company or U.S. companies to build the infrastructure, a Halliburton or a Bechtel. These were big ones. And those companies would then go in and build an electrical system or pour
airports or highways, and these would basically serve just a few of the very wealthiest families in those countries. The poor people in those countries would be stuck ultimately with this amazing debt that they couldn't possibly repay. They understood that there are similarities. They understood that you can change things even if you are a small country. What the mainstream media was trying to say towards them is that, look, Ecuador, it has oil and it's a different situation, but I think that they understood that it's not about oil, it's not about resources, it's about political will to change things. Il faut aussi, dans l'économie faite par l'Équateur, compter les intérêts qu'il aurait fallu payer jusque 2012 ou 2030. Et si on prend tout en compte, c'était une économie de 7 000 millions, de plus de 7 000 millions de dollars pour l'Équateur. Donc une économie très importante pour le pays, ce qui a permis au gouvernement d'augmenter très fortement les dépenses d'éducation, de santé, pour la création d'emplois aussi, pour l'amélioration des infrastructures. Ecuador is no longer in sale, you know? Por la presión del pago de la deuda, los europeos empiezan a sufrir en carne propia los dramas latinoamericanos. Para la solución de esos problemas, Ecuador configura un ejemplo exitoso. Este es el pensamiento de Ignacio Ramonet, cientista social, especialista en geopolítica y exdirector del influyente y prestigioso Le Monde Diplomatique de Francia. Hoy día en Europa, por ejemplo, se está viviendo un poco lo que se vivió en América Latina en los años 70-80, lo que se llamó las crisis del ajuste estructural y la crisis de la deuda externa, ¿verdad? Y hay que decir que para muchos intelectuales europeos, precisamente, la idea es que miremos a la experiencia de América Latina, cómo América Latina ha podido salir de la crisis de la deuda y, en vez de llevar a cabo, como se está haciendo en Europa, una destrucción del estado de bienestar, al contrario, tratar de construir un estado de bienestar como se está haciendo en Ecuador, es decir, dándole pensiones a personas que no tenían pensiones, creando el salario mínimo y desarrollando el salario mínimo, multiplicando las políticas escolares de escuela gratuita, universidad gratuita, etcétera, políticas de salud. Todo eso se está desmantelando en este momento en Europa. Una nueva filosofía se consolida como método para analizar la crisis. El concepto del buen vivir como una auténtica, nueva y soberana forma de pensar nuestras economías tiene una alta valoración para filósofos contemporáneos como Edgar Morin, reconocido sociólogo, antropólogo e investigador, quien en su libro La Vía para el Futuro de la Humanidad, una obra con más de 100.000 ejemplares vendidos en Francia, cita el concepto y al presidente Correa. Pienso cuando un país como Ecuador es un país que es multicultural, que tiene un conjunto de culturas diversas, indígenas y también que llega de la inmigración. La idea de hacer la simbiosis de las mejores cualidades de cada cultura para hacer una cultura nacional del bien vivir. Por ejemplo, yo en mi último libro sobre los asuntos políticos, yo tomo la idea del bien vivir del presidente de Corea para decir que nosotros también debemos orientar nuestra política con esta finalidad del bien vivir. Yo hice la integración personal para la Francia de esta idea y pensé que vale para todos los continentes, todas las naciones, en cada nación con su especificidad, es evidente. En Cotacachi, Ecuador, una pareja de estadounidenses, Susan y Dan Haskins, parece que encontraron algo parecido al buen vivir. Hace 35 años mantienen una publicación especializada en jubilados de su país, pero también de Canadá, Europa y Australia, llamada International Living.
Con el tiempo se han dado cuenta que los jubilados no necesariamente buscan tener la mejor jubilación en términos monetarios, sino de bienestar. One thing I'd like to mention is that every year International Living does an index. It's called the Global Retirement Index, and we rank different countries in the world. We rank about 150 countries for the things I mentioned earlier: cost of living, healthcare, safety and security, infrastructure. And for the last 3 or 4 years, Ecuador has come out on top. This article, in fact, shows that this is from 2009 when Cuenca was named the #1 retirement destination in the world. Hace un año y medio, Mark y Connie Pumble, ciudadanos estadounidenses, viven en Cuenca. Tomaron esa decisión porque los costos en los que deben incurrir para su vida diaria son notablemente menores que en su país. For a variety of reasons, the medical, the climate, the rent is very affordable. We pay $200 for this place, and I don't think we could get a view like this for $200 in the United States. The insurance, the cost of medical care in the United States is very expensive. Here it's much more affordable. My insurance is with Social Security. So my insurance, medical insurance, is free. I think the changes are for the better in Ecuador. I think Ecuador is really doing a great job in listening to the needs of what the people want. But I think Rafael Correa is doing a good job. Well, we wouldn't be here if we didn't think that this was a wonderful place to be. We feel a responsibility for the people that we write for, who read our magazine. We want them to feel that they're going to a place where they're going to be safe, they're going to have a good quality of life now and long into the future. So we believe that Ecuador is that place. Hayati Ghosh, catalogada como una de las mejores economistas del mundo, es catedrática de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi y editorialista del periódico inglés The Guardian. Allí publicó, en enero pasado, una columna en la que destaca el actual modelo económico-político de Ecuador. Un resumen de su artículo fue difundido por la red de noticias en tiempo real, que se transmite por Internet y se apoya en satélite y televisión por cable. Welcome to the Real News Network. I'm Paul Jay in Washington. One of the countries in Latin America that is not talked about very much, but perhaps, and some people suggest it is, one of the more interesting models for development on the globe, and that's Ecuador. Very interesting. International Living magazine just selected Ecuador as the #1 place in the world to retire. Now joining us, and recently returned from Ecuador, now in New Delhi, is Jayati Ghosh. Jayati teaches economics at JNU in New Delhi. Thanks for joining us, Jayati. It's a pleasure. Well, here is a tiny country with only 14 million people. So you would imagine that this is a country where very little can be done. Right. And I discovered when I was there that in fact they have had not just a transformatory approach in terms of how they want to shape development and where they want to take the economy and how they see the economy functioning for the people and for nature rather than for finance and for capital, but also that they've taken very specific steps, which many other countries can do. Before 2009, Ecuador, the government was getting about 13% on average of the total oil revenues. And the companies, the foreign companies, were getting 87%. They passed a law in July 2010 that completely reversed the terms. So now the government gets on average 87% and the companies get 13%. It's actually extraordinary that they managed to do this. There are 18 oil companies operating in Ecuador. 6 of them said that this is unacceptable and they left. And the government basically said, well, goodbye and good luck. They took over the oil fields of the companies that had left, but 12 of the companies decided to stay, which means that it was still profitable for them. And now, as a result, the Ecuador government gets a massive benefit from any increase in oil prices. Now, the other big issue was what the taxation. They've actually started collecting taxes from the local elite, which is also quite unique in Latin America.
Absolutely. What is actually most surprising is that despite the fact that oil prices have been so high, and despite the fact that they changed the terms of these oil contracts, in fact, tax revenues have increased faster than oil revenues for Ecuador's government. And that is really a tribute to the massive tax enforcement drive that they undertook from 2007 onwards. Anything else you want to end with, Jyoti? Well, no, just to repeat what I said at the very beginning, I think what is most inspiring about this case is that even if it doesn't succeed more than what it already has, it shows that you can do a lot if there is internal political demand for it. And you don't have to worry about the global conditions in order to transform things within your own country. En Washington, D.C., capital de Estados Unidos y sede del capitalismo mundial, reside Mark Weisbrod, un doctor en economía por la Universidad de Michigan, codirector del Centro de Investigación en Economía y Política y articulista de periódicos como The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times. Este pensador estadounidense destaca la política económica del presidente Rafael Correa. Well, I think they've done a really good job. They've doubled, pretty much doubled spending, social spending in general, doubled spending on education, a 50% increase in housing credits. That was a big part of the stimulus as well. Pretty large increases in microcredit. So in terms of the macroeconomic policy, social spending, education, increasing access to health care, I think those are the things that I would say explain why the government is doing well politically and in the polls. Con sede en Chile, Latino Barómetro es una organización que mide la evolución de las sociedades mediante encuestas que realiza desde 1995 en 18 países de América Latina. Uno de sus últimos estudios reconoce al Estado ecuatoriano entre los más eficientes, con un 64% de aprobación. En términos numéricos, lo que se podría destacar es de que el proceso de transformación estructural que ha tenido Ecuador a través de su nueva constitución y todos los cambios normativos, legales que han tenido, se ha producido una mejoramiento de la percepción que tiene la gente de que el gobierno trabaja para la mayoría. América Latina sufre de un mal principal, más bien dicho, dos males principales. Uno es la percepción de la gente de que los gobiernos trabajan para unos pequeños grupos y unos pequeños intereses, y el otro es de que la distribución del ingreso está muy mal. Hay una gran injusticia en la distribución del ingreso. En esos dos variables, que son las variables centrales que permiten entender la evolución de las sociedades, Ecuador está avanzando más rápido que el promedio de los otros 18 países y avanzando en el sentido correcto. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, forma parte de las Naciones Unidas. Tiene su sede en Chile y se creó para contribuir al desarrollo de América Latina, las relaciones entre sus países y demás naciones del mundo, entre quienes impulsa la integración y cooperación mutua. Anualmente la CEPAL difunde una lista de 20 países según su crecimiento. Ahí Ecuador será el tercero. Bueno, en primer lugar hay que destacar algo muy importante, y es que los niveles de endeudamiento del Ecuador han alcanzado los menores niveles históricos. Ecuador en este momento tiene un nivel de endeudamiento externo de 22.2%, que es el nivel más bajo de la historia del Ecuador. El Ecuador creció 8% el año pasado, 2011. Este año va a seguir con un crecimiento importante, y creo que uno de los grandes dinamismos que ha tenido el Ecuador ha estado fundamentalmente en la inversión pública, que lo que hace al final de cuentas es promover una mayor igualdad en la sociedad. Los fines de semana y los días festivos, siempre por la noche, miles de colombianos siguen la transmisión de Noticias 1. Comparar el estado de las carreteras de Nariño, al sur de Colombia, con las de su vecino Ecuador fue una de las noticias que produjo este equipo colombiano. Una vez se pasa Pasto, para llegar a Ecuador se debe tomar de nuevo la llamada vía panamericana, que pasa por la propia capital de Nariño, y aunque ustedes no lo crean, es esta. Para esto, el equipo periodístico colombiano viajó desde Bogotá hacia Quito.
En ese objetivo usó la vía Panamericana, una de las más antiguas carreteras concebida hace 83 años para unir las Américas entre Alaska y Argentina. Poca velocidad y pasos totalmente destruidos. En Rumichaca, el viejo puente fronterizo despide los caminos de Nariño y nos adentra en Ecuador. Y en Tulcán, el primer pueblo ecuatoriano, ya se nota la diferencia. La carretera ya es del doble de ancho y mientras más se avanza hacia el sur, las vallas anuncian la llegada del progreso. El cambio se nota desde la calidad del asfalto y la profundidad de las cunetas. 2 horas más de camino nos situaron en Ibarra. Aquí las carreteras ya tienen 6 carriles. El desarrollo vial, apenas a 2 horas de la frontera con Nariño, es notorio. Cuando nosotros nos hacemos este periplo, metidos dentro de un carro y dentro de una camioneta por 8 horas viajando por las carreteras de Colombia, unas carreteras panamericanas, en donde se supone que las condiciones deberían ser aptas para el transporte de carga, importaciones y exportaciones, y usted ve que andando en un coche detrás de un camión puede demorarse perfectamente 25 minutos porque no lo puede rebasar, dado que el ancho de la carretera no se lo permite. Y luego llega a Ecuador y apenas ha pasado 1 hora y 45 minutos, usted encuentra 6 carriles de vía, usted evidencia el atraso. Se evidencia que el progreso sí puede llegar y sí puede existir, como está puesto ahí. Este es el panorama de la vía. Para los ecuatorianos, un motivo de orgullo, sinónimo de descongestión y señal inequívoca de progreso. Cuando usted mira el desarrollo de la infraestructura que hay, por lo menos en carreteras, que fue de la que nosotros mismos fuimos testigos, sin lugar a dudas, pues usted se da cuenta que Ecuador nos lleva ventaja y Colombia se queda 30 años abajo. Independientemente de razones políticas de cualquiera de los bandos de los que usted venga, cuando usted ve eso, usted ve progreso. Y usted ve que realmente hay maneras de trabajar y hechos que mostrar cuando se trabaja. Cuando usted le muestra a la gente y le pone una carretera, usted no tiene cómo discutir ese progreso. Nueva York es la sede de la Asociación Estadounidense de Operadores Turísticos, para quienes Ecuador, por su diversidad y atributos culturales, se revela como uno de los mejores destinos a descubrir, antes incluso que México, Panamá, España y Nueva Zelanda. Today, we're always looking for the next most popular place to visit. But certainly Ecuador is one of those that our members really believe have the potential to become a major player in the global business of travel. So our members, slowly over time have been picking up on the consumer interest that they're hearing here in the States, as well as the profile and the image of Ecuador that continues to be elevated. So all of these factors, as they come together, pretty much proclaim that Ecuador is a country to be reckoned with and one that is really emerging in the global travel industry. The image of Ecuador, the awareness of Ecuador, I think that's where you see changes taking place. Acceder y desarrollar software libre es un concepto vanguardista, generoso e inclusivo. Contrariamente a lo que se cree, la escena del software libre no está en su gratuidad, sino en la libertad para usarlo, copiarlo, compartirlo y modificarlo. En Málaga, España, está Iniciativa Focus, una organización creada en 2011 para promover el conocimiento libre. En este objetivo apoyan a gobiernos a los que orientan en sus políticas tecnológicas. El software libre no es solo un concepto tecnológico, es un concepto social. La apuesta de un gobierno por el software libre significa apostar por su ciudadanía, significa apostar por sus empresas y significa apostar, como bien decía el presidente Correa, por soberanía tecnológica, por independencia tecnológica. Queridos amigos, los saluda Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Ustedes saben que es la hora de la integración de América Latina, en todos los aspectos, entre ellos el aspecto tecnológico y el uso de tecnologías informáticas. Por eso es necesario que todos adoptemos, tanto a nivel público cuanto a nivel privado, el software libre. De esa manera garantizaremos la soberanía de nuestros estados, dependeremos de nuestras propias fuerzas, no de fuerzas externas a la región. Seremos productores de tecnología, no simples consumidores. Seremos dueños de los códigos fuentes
y podemos desarrollar muchos productos que incluso con una adecuada articulación de nuestros esfuerzos pueden ser de suma utilidad para las empresas públicas y privadas de la región. Conocer es el vídeo, un vídeo que además creo que no tardaba más de 2 minutos, del presidente Correa, dirigiéndose a su población, presentando ese decreto, esas nuevas medidas de impulso del software libre, de la forma tan clara como él la trasladaba. Nos impactó muchísimo a la comunidad del software libre a nivel internacional. Por eso todos a utilizar software libre. El gobierno ecuatoriano ya lo estableció como una política de gobierno y de Estado. Esto será un importante paso para la integración y, por qué no decirlo, para la liberación de América Latina. Nunca antes habíamos escuchado a un político decir de una forma tan sencilla, tan clara y tan abiertamente lo importante que era para los gobiernos apostar por software libre. Para lograr este reconocimiento, el presidente Correa debió sortear una lista inicial de 18 candidatos y una propuesta de 3 finalistas, junto al presidente paraguayo Fernando Lugo. Una vez corrida la elección, el presidente ecuatoriano obtuvo un 39.5% de votos, con que una gran mayoría de 15.000 internautas participantes reconocieron su trabajo y convicción en este tema. Creo que Ecuador tiene que sentirse muy orgulloso del presidente que tiene, porque fue de todos los participantes el que más votos obtuvo, por supuesto en su categoría y por eso ganó, pero de todas las categorías fue el que más, el voto absoluto el que más recibió. El Ecuador desde afuera. Las cosas han cambiado. Reconocimiento, admiración y apoyo a un país que decidió trazar su propio destino a partir del progreso, la dignidad, el trabajo y la solidaridad. Es posible que en la historia de Ecuador no haya habido ningún momento tan benéfico como el que se está viviendo actualmente desde el punto de vista de interés de la población. Es decir, crecimiento económico, crecimiento cultural, inserción cultural, etcétera, en una atmósfera de paz, por otra parte, y en una atmósfera absolutamente democrática, ¿verdad? Crecimiento económico, democracia y paz. Over the last 5 years in Ecuador, and more generally over the last decade in the region, you have these alternatives to neoliberal thinking emerging through democratic elections. And you see success in terms of job creation, poverty reduction, raising quality of life, and the environment. Ecuador, I think, is a leader. And people need to understand this more and develop a better understanding of what Ecuador is achieving now and what they continue to achieve in the future. Yo pienso que Ecuador empezó una revolución ciudadana tal vez un poco anticipada de un proceso de una revolución planetaria. Lo que estamos viviendo es un fenómeno global, donde los ciudadanos buscan de verdad valores fundamentales, vida digna, y no se rehén a estos modelos individualistas neoliberales. Tal vez la diferencia es que Ecuador empezó ese proceso con un poco de anticipación. Yo creo que los niveles de aprobación de hoy tienen que ver con, digamos, un reconocimiento a que ha hecho mejor papel que los anteriores mandatarios y que lo que él quiere es positivo. Si a mí me preguntas desde fuera, te diría, se le ve a un presidente que nos guste o no nos guste, es auténtico. Pienso que es un tipo de presidente que cambió el modo común de hacer presidente de una nación. Pienso que él tiene una inspiración muy justa y una capacidad de innovación. Lo que yo conozco del presidente es muy positivo y para mí una inspiración. Yo diría que Ecuador está dando un ejemplo de una batalla total en la que la dimensión ecológica, la dimensión social, la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión mediática están absolutamente articulados en un proyecto que efectivamente es revolucionario, en el sentido de que se trata de poner a Ecuador de pie. Ha estado un poco de cabeza y ahora se trata de ponerlo de pie, y ponerlo de pie dándole precisamente a los ciudadanos la posibilidad por fin de acceder a una dignidad que merecen.
nunca saldremos adelante. Todo será igual. Esa es la actitud que hay que cambiar. La plena, Bobicito. Ahora ya se siente tanta unidad y esperanza en la patria. Antes hablar de la patria era algo vacío. En cambio hoy tiene sentido verdadero. Para mí antes todo estaba mejor. Ahora hay mucho control. Buenos días, señor. Buenos días. Pero solo mira la revolución de las personas con discapacidad. Somos un país con verdadera soberanía energética. Son 8 hidroeléctricas construyéndose. Ya estamos extrayendo nuestro propio gas. El petróleo, al fin, es nuestro. Lo que no se hizo en toda la historia. Fíjate en las tremendas carreteras que tenemos. Pero por unas carreteras. Pana, sal de tu burbuja. Viaja por el país. Hoy los chicos se educan en universidades que caminan a la excelencia. Y muchos están en las mejores universidades del mundo. Y gracias a las becas. Mira las escuelas del milenio. Los hospitales mejorando y equipándose. La obra monumental en vivienda. Se ha dignificado el trabajo. Se renegoció la deuda. Estamos cambiando, pana. Puede ser, sí. Por primera vez contamos con un gobierno totalmente honesto, capaz, patriota, que ama la vida. Esa es la verdadera libertad con la que siempre hemos soñado. Somos nosotros, la nueva generación, la que está haciendo esto realidad. Si quieres, sigo. Pana, esto no es época de cambio. Es un cambio de época. La patria está avanzando. Avanzamos, patria. Aunque un chiste de los pastuzos dice que en Ecuador a ellos les llaman los colosos del norte, es paradójico que en materia de vías la situación podría ser al revés. En un recorrido desde Popayán hasta Otavalo, Noticias 1 pudo comprobar el retraso en las vías de Nariño y el embudo que Colombia significa en el desarrollo de la vía panamericana. ¿Qué tal esto? Pasto, capital de Nariño, es paso obligado en el transporte de carga panamericano hacia el norte y hacia el sur. Al salir de Popayán, Rosas es el primer y aterrador ejemplo. El trazado, que en un mapa corresponde a la carretera panamericana, por este sector parece un verdadero camino veredal. Pésimas, realmente pésimas, porque hace años que transito por acá y siempre es el mismo problema. Una trocha que además de ocasionar problemas serios para los transportadores. Claro, eso afecta mucho porque maltrata mucho el carro y el tiempo que se pierde. Son, como se puede decir, callejones donde nosotros nos vemos en todos los riesgos de voltear un camión, de dañar la carga. Para los pobladores. Cuando los carros plantan aquí, los otros salen de acá y los atracan. Lleva décadas interrumpiendo el paso de los viajeros que hasta poco antes de llegar a Pasto debe sufrir una vía llena de huecos que solo benefician a los pobladores que lo tapan de manera artesanal. Colaborándole a los camioneros. A pesar de que muy cerca se impone una valla que anuncia un peaje de 7.700 pesos. ¿Para qué usan el dinero del peaje? Nosotros no podemos dar declaraciones aquí, qué pena con ustedes. Es la antítesis de la ingeniería. En Nariño, las carreteras, en lugar de acortar las distancias entre pueblos y culturas, las están alargando. Una vez se pasa Pasto, para llegar a Ecuador se debe tomar de nuevo la llamada vía panamericana, que pasa por la propia capital de Nariño. Y aunque ustedes no lo crean, es esta. Allí sí hay doble calzada, pero casi no hay pavimento. Superada la trocha y 2 horas después pasamos por Ipiales. Una angosta carretera que vive llena de camiones y en la que cualquier sobrepaso es una arriesgada maniobra. Poca velocidad y pasos totalmente destruidos. En Rumichaca, el viejo puente fronterizo despide los caminos de Nariño y nos adentra en Ecuador. Y en Tulcán, el primer pueblo ecuatoriano, ya se nota la diferencia. La carretera ya es del doble de ancho y mientras más se avanza hacia el sur, las vallas anuncian la llegada del progreso. El cambio se nota desde la calidad del asfalto y la profundidad de las cunetas. 2 horas más de camino nos situaron en Ibarra. Aquí las carreteras ya tienen 6 carriles. El desarrollo vial, apenas a 2 horas de la frontera con Nariño, es notorio. Este es el panorama de la vía. Para los ecuatorianos, un motivo de orgullo, sinónimo de descongestión y señal inequívoca de progreso. Bien, pues primeramente benefició a los pueblos que se encuentran aledaños, a los transportistas, a la gente que realiza su trabajo. Para los colombianos, un punto muy alto para llegar a igualar. En Colombia hay tanto ingeniero y no
y no sé por qué no arreglan las vías. La Panamericana, que en el caso de Nariño es la única forma de conexión con Latinoamérica, fue un compromiso firmado por varios países en la quinta Conferencia Internacional de la OEA en 1923. Iba desde Alaska hasta Buenos Aires. Todos los países firmantes han avanzado en la materia, excepto Colombia, que en 89 años aún presenta tramos como este y más de 30 años de retraso con respecto a países vecinos como Ecuador. Y mientras un peaje en Nariño cuesta 7.700 pesos, en Ecuador, en vía de 6 carriles, vale $1, es decir, 1.850 pesos.